¿Qué pasaría si todo lo que creías sobre el liderazgo en la Iglesia estuviera basado en una tradición humana y no en la Biblia? ¿Por qué, si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, se nos dice que necesita un líder supremo humano para gobernarla? Si Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como dice Efesios 4, 11, 12, ¿por qué en ninguna parte menciona a un papa? Hoy vamos a responder estas preguntas basándonos únicamente en la palabra de Dios. No en opiniones, no en tradiciones, sino en lo que Dios realmente estableció para su Iglesia. Lo que descubrirás puede desafiar muchas creencias, pero la verdad está en la Escritura. Y al final de este mensaje tendrás claro quién es la única cabeza de la Iglesia. Pero antes, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza bíblica. Dale me gusta si este contenido es de bendición y compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Juntos llevemos la luz de la palabra de Dios a más personas. Acompáñame a leer Efesios 4, 11, 12 en la versión Biblia de Jerusalén. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje nos muestra que Dios estableció ministerios en la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, pero no menciona a un papa. Para entender esto mejor, veremos 3 puntos clave. Primero, los ministerios que Dios realmente estableció. Segundo, el papel de Pedro en la Iglesia primitiva. Y tercero, ¿quién es la verdadera cabeza de la Iglesia según la Biblia? Lo primero, Dios estableció ministerios en la Iglesia, pero no un papa. En Efesios 4, verso 11, la Biblia nos dice que Cristo estableció 5 ministerios fundamentales en la Iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de estos roles tiene un propósito claro: equipar a los creyentes y edificar el cuerpo de Cristo. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura se menciona la figura de un papa con autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Si este cargo fuera parte del diseño de Dios, debería aparecer en esta lista, pero no es así. A lo largo del Nuevo Testamento, vemos una Iglesia donde la autoridad era compartida entre los apóstoles y ancianos, guiada por el Espíritu Santo y su palabra. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿fue Pedro el líder supremo de la Iglesia primitiva o su papel fue diferente? Veamos el segundo punto. En segundo lugar, Pedro no fue el líder supremo de la Iglesia. Muchos creen que Pedro fue el primer papa y la máxima autoridad de la Iglesia primitiva, pero la Biblia muestra lo contrario. En 1 Pedro 5, 1, 3, Pedro mismo se presenta simplemente como un anciano, entre otros, sin reclamar autoridad suprema. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que apacentéis la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro no se presenta como jefe de la Iglesia, sino como uno más entre los ancianos, exhortando a los líderes a servir con humildad y no como señores sobre el pueblo de Dios. Además, en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, aunque Pedro habla,
quien da la resolución final es Santiago, el hermano del Señor. Esto muestra que la Iglesia no funcionaba bajo la autoridad de un solo hombre, sino de un liderazgo colegiado. Por otro lado, en Gálatas 2, 11, 14, Pablo reprende a Pedro por su actitud hipócrita, algo impensable si Pedro hubiera sido un líder supremo e infalible. Si Pedro no fue el jefe de la Iglesia, ¿quién es entonces la verdadera cabeza según la Biblia? Veamos el tercer punto. En tercer lugar, Cristo es la única cabeza de la Iglesia. La Biblia es clara en cuanto a quién tiene la máxima autoridad sobre la Iglesia. No es un hombre, sino Cristo mismo. En Colosenses 1, verso 18, leemos: «Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia». Esto significa que Cristo es la única cabeza de la Iglesia, no un hombre con autoridad suprema. Además, Jesús mismo advirtió contra la adopción de títulos religiosos que exalten a un hombre por encima de los demás. En Mateo 23, versos 8 y 9, dijo: «Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». A pesar de esta advertencia de Jesús, el Papa es llamado Santo Padre, Vicario de Cristo y Sumo Pontífice, títulos que no tienen base bíblica y que colocan a un hombre en una posición que solo le corresponde a Dios. Jesús nunca dejó la Iglesia en manos de un solo líder humano. Más bien, prometió enviar al Espíritu Santo para guiar a su pueblo. Juan 16, versículo 13. La verdadera Iglesia es aquella que sigue a Cristo como su única cabeza y se somete a su palabra, sin añadir estructuras humanas que reemplacen su autoridad. Habiendo visto estos 3 puntos, es momento de reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros hoy. La autoridad en la Iglesia es de Cristo, no de un hombre. Después de analizar la Escritura, queda claro que Dios estableció ministerios en la Iglesia, pero nunca un papa. Pedro no fue la cabeza de la Iglesia, sino un anciano entre otros. Cristo es la única cabeza de la Iglesia, según la Biblia. Esto significa que la Iglesia no necesita una figura suprema humana, porque Cristo sigue gobernándola a través de su palabra y el Espíritu Santo. Si queremos ser fieles a Dios, debemos seguir el modelo bíblico y no estructuras humanas. La verdadera Iglesia no es la que sigue tradiciones, sino la que obedece a Cristo como su única cabeza. Hoy más que nunca, necesitamos volver a la palabra de Dios y asegurarnos de que nuestra fe esté fundamentada en la verdad. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien que necesita conocer la verdad bíblica. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.